Elaboración de situación de evaluación. Para INACAP, las competencias se desarrollan en crecientes niveles de complejidad y autonomía. A medida que el alumno progresa en su proceso de aprendizaje, es necesario verificar los resultados de su aprendizaje con el objetivo de retroalimentarlo respecto de sus niveles de logro y el desarrollo alcanzado en la adquisición de las competencias de su perfil de egreso. Para esto, los docentes deben aplicar estrategias que faciliten el aprendizaje y el avance oportuno de los alumnos en sus planes de estudio, como por ejemplo las evaluaciones, en que las situaciones de evaluación estén diseñadas en el contexto lo más cercano a la realidad laboral y en las que pueda demostrar, mediante desempeños, la integración de los aprendizajes y los recursos internos que se requieran, de manera de tener información que le permita a él y al docente identificar sus logros y progresos. ¿Qué es y cuál es la utilidad de elaborar una situación de evaluación? La situación de evaluación permite la planificación y organización del proceso evaluativo. Define con antelación qué y cómo se evaluará. Asimismo, los roles que deben asumir tanto docentes como alumnos. En el fondo, la situación de evaluación se trata de un rayado de la cancha. El propósito de esta instancia es declarar lo que se espera que el alumno realice y cuál es el resultado esperado o el desempeño que debe observar el docente. Esto contribuye a disminuir los sesgos y a que la emisión de juicios y la toma de decisiones respondan a un principio de objetividad. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en la elaboración de una situación de evaluación? Los elementos fundamentales son los siguientes. 1. Título y unidad a evaluar. 2. Criterios de evaluación. 3. Contexto de la evaluación. 4. Actividades. 5. Instrucciones generales. 6. Instrucciones para el docente. 7. Instrucciones para el alumno. 8. Tiempo de duración. 9. Instrumento de evaluación. 10. Puntaje y tabla de conversión. Revisemos cada uno de ellos. 1. Título y unidad a evaluar. Es necesario tener claro el nombre y número de la unidad a evaluar. Esto servirá como referencia para poder seleccionar el resto de los elementos y en especial acotar lo que se evaluará. Ejemplo, Unidad 1, marco teórico. 2. Criterios de evaluación. Se deben especificar los criterios considerados para la evaluación, que deben ser coherentes con la evidencia y la unidad a evaluar. Ejemplo, 1. Simula los diferentes tipos de fuego según tipos de combustión. 2. Verifica factores intervinientes en la generación de fuego de acuerdo a las diferentes teorías. 3. Investiga los sistemas de evacuación del personal en distintos tipos de instalaciones y recintos. 3. Contexto de la evaluación. Se describe la acción que deberán realizar los estudiantes, a través de qué procedimiento de evaluación y el lugar donde se realizará la situación de desempeño. Ejemplo, la evaluación consiste en que los alumnos, de manera grupal, realizarán una demostración, simulando en un laboratorio distintos tipos de fuego, aplicando los elementos que generan la combustión. 4. Actividades. Se especifican las tareas que deberá realizar el estudiante durante la evaluación. Ejemplo de actividad. 5. Instrucciones generales. Se debe especificar en detalle la actividad, tomando en cuenta la identificación de elementos, tales como es individual o grupal, es previa a la entrega de los instrumentos de evaluación a los estudiantes. 6. Instrucciones para el docente. En esta sección se definen las tareas previas que el docente evaluador debe realizar antes de la aplicación de la evaluación. Ejemplo de instrucciones para el docente. 7. Instrucciones para el alumno. Se especifican las tareas que debe realizar el estudiante antes y durante la evaluación. Lectura y revisión de los instrumentos de evaluación. La situación de evaluación. Vestuario. Tareas a realizar. Lugar, etc. 8. Tiempo de duración. En toda evaluación es necesario especificar el tiempo de duración. Esto es importante para docente y alumno, ya que entrega a ambos información para poder tomar decisiones y estrategias sobre cómo organizar el tiempo a la hora de rendir la evaluación. Ejemplo, tiempo de duración, 20 minutos por grupo. 9. Instrumento de evaluación. Esta parte refiere e incluye los instrumentos que se utilizarán
para registrar las observaciones del desempeño de los estudiantes. Ejemplo: rúbrica, 90% de la nota. Pauta para realizar coevaluación, 10% de la nota. 10. Puntaje y tabla de conversión. Se refiere al puntaje de los instrumentos de evaluación y la tabla de equivalencia de notas. Ejemplo para calcular la nota. Ejemplo de tabla de conversión. En síntesis, aprendimos que la situación de evaluación permite la planificación y organización del proceso evaluativo. Define con antelación qué y cómo se evaluará. Asimismo, los roles que deben asumir tanto docentes como alumnos. El propósito de esta instancia es declarar lo que se espera que el alumno realice y cuál es el resultado esperado o el desempeño que debe observar el docente. Finalmente, los elementos fundamentales en la elaboración de una situación de evaluación son: 1. Título y unidad a evaluar. 2. Criterios de evaluación. 3. Contexto de la evaluación. 4. Actividades. 5. Instrucciones generales. 6. Instrucciones para el docente. 7. Instrucciones para el alumno. 8. Tiempo de duración. 9. Instrumento de evaluación. 10. Puntaje y tabla de conversión.